Bien, hermano, buenas tardes. Yo sé que me están mirando medio raro, es que no me di cuenta y no me miré en el espejo y cuando salí estaba todo colorado. Bueno, hoy sí damos inicio al estudio de la epístola a Tito. Y hoy solamente es por eso le digo que es una epístola tan llena de conocimiento y de verdades, que hoy solamente vamos a tratar el versículo 1, que trae un tema bastante importante, lo cual, hermano, tenemos que entender que muchas veces nuestras mentes finitas al fin, no quizás tenemos todos los conceptos claros y correctos, pero el Señor nos ayuda y por eso que Él es nuestro iluminador. Y lo que sí estamos por seguro es que nuestros conceptos jamás van a alterar los designios de Dios. No importa lo que nosotros pensemos, lo que Él tiene planeado en su mente, lo va a llevar a cabo. Pero estamos nosotros aquí en medio de nuestra lucha y pidiendo ayuda al Señor para que Él nos guíe y nos mantenga en el conocimiento de la verdad. Fíjese cómo comienza este estudio diciendo: Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios. Vea, ahí esta es la doctrina de la elección. Él pudiera haber llamado a los cristianos de muchas maneras: santos, cristianos, hijos de Dios. Sin embargo, los llama escogidos. ¿Por qué? Porque es una doctrina sumamente importante. Dice, a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad. Él se identifica aquí primero, obviamente, como el autor de esta epístola, pero se denomina primero siervo de Dios. Qué importante es eso. Un hombre tan valeroso y valioso para la obra del Señor, lo primero que él hace es mencionar que él es siervo de nuestro Dios, que es como debemos cada uno de nosotros pensar antes de mencionar algún don que Dios nos haya dado. Todos tenemos que darnos cuenta que somos siervos. O sea, tenemos que ser bien humildes para cultivar en nosotros ese sentir. Primero tenemos el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Él, siendo Dios, se hizo siervo. Por tanto, tenemos ese ejemplo. No tener más alto concepto de uno mismo que el que debe de tener. Porque, repito, todos aquí somos siervos de Cristo. Y el servicio tenemos que entender que es un privilegio grande que Dios nos ha dado. Claro, recibimos según el don que el Señor nos haya querido dar. Por eso, en segundo lugar, después de decir yo soy un siervo de Cristo, dice soy un apóstol. O sea, soy un misionero de Jesucristo. Que lo cual nos debe de instar a nosotros, a cada uno, identificar su don específico o sus dones y ponerlos en práctica particularmente. El apostolado, que viene a ser un don en sí, más bien se trata de un misionero y su misión es el comenzar nuevas iglesias, establecer líderes y confirmar dichas congregaciones. En otras ocasiones que hemos dado estudio de don, hemos tratado de entender bien la diferencia entre lo que es un pastor, un misionero y un evangelista. ¿Okay? El pastor es una persona que se toma a cargo la responsabilidad de una congregación por un periodo largo de tiempo. Eso es lo que es considerado un pastor. Un misionero, más bien lo que hace es plantar iglesia. Se encarga de que esté funcionando bien, pone un líder o un pastor, y una vez que ya está establecida esa misión, se traslada y planta otra iglesia. Un evangelista es una persona que solo se dedica a predicar el evangelio, o sea, no tiene la responsabilidad de llevar a cabo una iglesia o de plantar una iglesia, sino simplemente va predicando el evangelio. Pero este título, apóstol, tiene un doble uso.
Primeramente tenemos que verlo como un uso restringido al referirse al oficio como tal. Ese oficio terminó con la muerte de los 12 escogidos por el Señor. Esto incluyendo a Matías, quien fue el reemplazante de Judas Iscariotes. Notemos, si Dios hubiera querido que hubiera más apóstoles como oficio, no hubiera necesidad de haber hecho aquella suerte entre Matías y Barsabás. No hubiera habido necesidad de eso. Pero sin embargo, había que escoger uno. ¿Por qué? Porque Dios quería 12 en este oficio. Pero sin embargo, tenemos que ver el apostolado como un uso amplio, que ya viene a ser como un don, como dije anteriormente. Apóstol es una palabra griega para misionero. Y por eso que en ese aspecto aún está vigente. Para el oficio tenían que tener ciertas credenciales, como por ejemplo, y eso lo podemos leer en Hechos 1, 21 al 22, tenían que estar presentes con Jesús desde el mismo inicio de su ministerio público. Esa era una de las credenciales. Haberle Jesús llamado personalmente. Ser testigo sobre todo de la resurrección. Note, no solamente creer en la resurrección. Todos nosotros creemos en la resurrección. Pero era haber experimentado de primera mano a Cristo resucitado. Pusieron la base doctrinal de la iglesia, también la base estructural de la iglesia. Se van a sentar en 12 de los 24 tronos a juzgar a las 12 tribus de Israel. Y sus nombres están inscritos en los 12 fundamentos de la Nueva Jerusalén. Quiere decir que este oficio terminó. No consideramos a Pablo como parte de estos 12. Él es considerado un misionero, y él mismo lo dice: yo soy un misionero a los gentiles. No que no predicaba a los judíos, pero él se dedicó a predicar a los gentiles. Repito que ese término apóstol en griego significa enviar. Por eso es que viene a ser un misionero, alguien que ha sido enviado. Y se ejerce de varias maneras. Puede ser transcultural, o sea, trasciende la propia cultura. Intracultural, o sea, es plantar iglesias dentro del mismo territorio. Interdialéctico, o sea, evangelizar en otro idioma. Y intercultural, evangelizar otras culturas. Ahora, notamos que a pesar de que estamos tratando cómo Pablo se identifica a sí mismo, y aprendamos eso, que siempre primero, antes de apóstol, se llama siervo. Antes de yo hacer cualquier cosa, yo soy un siervo de Dios. ¿Okay? Tengo que tener esa mentalidad de que Dios me llama a servir. ¿Y a quién vamos a servir si no es a la iglesia? Y si no es unos a otros. Es la manera de servir a Dios. Y encontramos aquí ya material doctrinal sumamente importante al mencionar él 2 temas: la fe de los escogidos y el conocimiento de la verdad, dice, según la piedad. Y vamos a enfocarnos en esa fe de los escogidos, o doctrina de la elección. Es una doctrina que verdaderamente corresponde a Dios, en el sentido de que lo que está tratando es la manera soberana como Él obra. Si no la podemos entender, no nos preocupemos por esto. Eso pertenece a Dios, porque Dios al fin y al cabo es quien escoge y sabe las bases sobre las cuales escoge. Pero es una doctrina mal interpretada, porque hay cristianos, denominaciones inclusive, que niegan la doctrina de la elección, y hay otros que la distorsionan. Y nosotros queremos, siendo un tema importante, que mira cómo empieza no solamente esta epístola, muchas otras mencionando los escogidos, tener un claro concepto de lo que la salvación significa para el Redentor. Y en ese caso se trata de la doctrina de la elección.
y lo que significa para el redimido. En ese caso es la soteriología o la doctrina de la salvación. O sea, entender claramente cómo podemos balancear la soberanía divina y la responsabilidad humana. Lo que significa para el redentor y lo que significa para el redimido. Lo que significa para el redentor, repito, puede ser un poco complicado y a veces no entenderlo, inclusive ha provocado divisiones, concilios, etcétera, este tema, pero a mí me interesa lo que significa para mí como redimido. Y para mí como redimido, más sencillo no puede ser, porque solamente me tengo que preocupar por entender el Evangelio. Aunque no entienda la doctrina de la elección, mi parte es entender el Evangelio, que como dice 1 Corintios 15, del 1 al 5, el Evangelio es comprender la muerte, la sepultura, la resurrección y la ascensión de nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo más importante para nosotros. Ahora, no quiere decir que no estudiemos y tratemos de tener un buen entendimiento acerca de esta doctrina tan importante de la elección. ¿Okay? Este intento nuestro no debe de afectar la unificación de lo que es la iglesia. A pesar de los conceptos que tengamos, seguimos siendo una sola iglesia, la Iglesia Universal de Cristo. ¿Por qué? Porque nos une el conocimiento del Evangelio. Eso es lo que nos une. Ahora, no es menos cierto que en cuanto ya a la doctrina de la elección, hay hasta aberraciones entre cristianos. Y nosotros queremos, el propósito nuestro no es decir, ay, qué bien que estamos en la verdad. No, es honrar la palabra de Dios. Es honrarla, eso es todo lo que nosotros procuramos. Y esta doctrina es evidente y clara en muchas partes de la Biblia, no solamente en Tito. Por ejemplo, si buscamos Efesios, yo diría que este viene a ser el texto lema de la doctrina de la elección. Efesios capítulo 1, versículos 3 y 4. Y debemos notar cómo debe de ser razón, la doctrina debe de ser razón para alabanza, no razón para discutir ni causar división en la iglesia. Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendigo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió. Ahí está la doctrina de la elección. Pero no solamente menciona que nos escogió, sino en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Dice, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Ve, no se trata que, y ahora se van a dar cuenta cómo es que esta doctrina se ha malinterpretado. No quiere decir que cuando una persona recibe a Cristo, y lo he escuchado, esto yo lo he escuchado, en ese momento se escribe su nombre en el libro de la vida. ¿Usted no lo ha escuchado decir eso? No. Por lo que acabamos de decir aquí en Efesios. Desde antes de la fundación del mundo ya Dios tiene escrito ese libro. No es que cuando yo recibo a Cristo en ese momento se me escribe en mi nombre. No. Y por eso es que tenemos que tener un buen entendimiento de esta doctrina, porque acabo de poner un ejemplo de cómo se distorsiona. Fíjate, según nos escogió en Él. ¿Quién? En Cristo. Y eso ocurrió antes de fundarse el mundo. Así que el primer énfasis de la doctrina está en la persona de Jesucristo. ¿Por qué? Todo fue creado por medio de Él, por Él y para Él. Eso lo dice Colosenses 1:16, Romanos 11:36. Todo. Y cuando decimos todo, estamos incluyendo no solamente los creyentes, los cristianos, los escogidos. Todo ser humano fue creado a imagen de Dios por Cristo, para Cristo.
todo. El hecho de que sean incrédulos quiere decir no están cumpliendo el objetivo de su existencia. Y es por eso que entonces allá en Romanos 9 se les dice, no, son vasos de ira. Porque fíjense, todos somos vasos, creados de la misma arcilla, pudiéramos decir. Pero hay vasos útiles y vasos que no son útiles. ¿Cuál es la utilidad? Cuando venimos a ser creyentes y venimos a alabar y ser adoradores de Dios por la eternidad. Los incrédulos, pudiendo tener ese potencial, la incredulidad les impide cumplir el propósito de su existencia. Y por eso es que vienen a ser vasos de ira. ¿Okay? Por eso el plan soberano de Dios trata sobre el establecimiento de un reino entre los hombres, del cual Jesucristo es Rey, y cada uno en su tiempo, el Señor los ha ido llamando a pertenecer a este reino según las condiciones de su tiempo. O sea que estamos de acuerdo de que Dios tiene sus escogidos. La cuestión es definir sobre qué base o qué condición somos escogidos. ¿Por qué? Porque hemos acabado de decir, todos somos criaturas de Dios, creados a imagen, pero también todos estamos en la misma condición. Cristianos impíos, estamos en la misma condición, naturaleza pecaminosa. La diferencia la hace Jesucristo, y cuando venimos a la fe en Él, y todo ese experimento y ese proceso santificador que entramos por medio de la obra del Espíritu Santo. Entonces, cuando decimos que todo fue creado por medio de Él y para Él, por es una preposición que denota causa, procedencia, y para es otra preposición que denota propósito, utilidad y finalidad. O sea que según el doctor Carver, él dice, el llamamiento al que Efesios hace referencia es al de la salvación con todo lo que significa. Trata la gloria que corresponde a Dios y que recibe en razón del llamamiento de los hombres a la salvación. Los hombres, al responder a este llamamiento con fe y al dejar que todos sus significados se desarrollen en sus vidas, dan gloria a su Dios. ¿Por qué? Porque glorifica su amor, su gracia, su misericordia y su paciencia. ¿Okay? Así que por eso nosotros creemos, en efectivo, que somos salvos por la intervención de Dios. Dios es el que nos encuentra, Dios es el que viene a nosotros, Dios es el que nos llama, Dios es el que nos presenta el Evangelio. Si Dios no hace eso, nosotros no somos capaces de ir a Él. Pero cuando Él viene, eso no quiere decir que cuando el Señor viene y me llama, me tuerce el brazo y me dice, ahora tienes que creer. O me da a mí una fe especial. No. Ahí es que yo responsablemente, es mi responsabilidad humana, creer ese Evangelio y recibir a Cristo como mi Señor y Salvador. Entonces, todo el beneficio de la gracia lo puedo experimentar en mi vida. Pero atendamos eso, porque están las dos dificultades. Que están los que piensan de que son ellos los que vienen a Dios y son ellos los que se salvan, o inclusive que son ellos los que salvan a otros, porque hay personas que han pensado hasta así, que son ellos los responsables de salvar a otros. Y no es así, hermano. Hay que comprender la soberanía y la responsabilidad del hombre. Y repito, ha sido tema de debate en concilio por años. Teólogos no se ponen de acuerdo. Yo sé que hay que respetarnos en nuestros conceptos y que es un tema profundo, misterioso. Repito, pertenece al Redentor. Pero se hace justicia cuando se presentan las posiciones doctrinales y procuramos entonces la verdad. Yo entre muchos comentaristas estoy de acuerdo con el comentario que hace Wrighty al tema en cuestión de lo que es la predestinación.
Les digo, hay cristianos que no creen en la predestinación. Hay otros que creen en la predestinación, pero de una manera aberrante en el sentido, y eso lo hemos hablado aquí muchas veces, la diferencia entre el calvinismo y el arminianismo, como el calvinismo, para mí, en mi opinión, el calvinismo hace que Dios sea un Dios que hace acepción de personas. Y para mí un Dios que hace acepción de personas es un Dios malo. Y no merece culto ni adoración. Y entiendan eso. ¿Cómo es posible si todo ser humano está bajo la misma condición de pecador? Y todos necesitan de gracia, porque es por gracia que somos salvos, no es por nada que podamos hacer nosotros. ¿Cómo es posible que Dios a este le da fe y a este que está en la misma condición de este, lo deja en su miseria de manera tal que no puede hacer nada para salvarse y ya está condenado al infierno? Lo siento mucho, pero eso es hacer acepción de personas, y eso viene de un Dios malo y un Dios que no merita ser adorado. Por el otro lado, está el arminiano, que el fuerte del arminiano es creer que la salvación se pierde. Y entonces lo que hace es, no hay otra manera de ponerlo, lo voy a decir como dice en blanco y negro, hace a Dios mentiroso, que lo que Dios promete no lo cumple. Fíjense lo fuerte que es, y nosotros a veces no pensamos que esto no es tan fuerte, pero sí lo es. Por eso yo tengo que entender, sí, yo tengo que venir a Cristo, pero la manera como yo vengo a Cristo y respondo yo creyendo es porque Él me trae. No soy yo quien voy, Él me trae. Y por eso el Señor dice, todo el que viene a mí yo no lo echo fuera. Y esa fe que tenemos que responder es una fe que tiene todo ser humano. Porque Dios nos hizo, ya repito, por Él y para Él. ¿Cómo vamos a poder ser para Él si Él no nos da fe? No, Él le da fe a todo ser humano. Y por eso que esa fe fue probada en el huerto del Edén. En aquel entonces, cuando no habían seres humanos en todo el planeta Tierra, cuando no habían leyes, ni jurídicas, ni civiles, no había absolutamente sistemas de gobierno, no había nada de eso, ¿qué hizo Dios? Abundancia de frutas, de árboles, de vegetales para que pudieran comer de todo. Y puso la ley. La única ley en aquel entonces, en medio de aquella vegetación, es, de este árbol no comas. El día que comas, mueres. Ahí estaba la ley. Y junto a la ley es prueba de fe. ¿Por qué Dios quería probar la fe? Porque Dios no nos quiere bayonetas. Dios no nos quiere que seamos como si fuéramos mecánicos. Todo lo que Dios quiere de nosotros es de voluntad, de corazón. Que si lo amamos, lo amemos. Con pasión y devoción. No porque estoy obligado bajo subvención o coerción o no bajo miedo o terror. Simplemente producto de mi amor hacia Dios. Y eso es lo que Dios quiere. Entonces ahí Adán y Eva tenían que ejercer fe. Porque entonces viene el diablo y le tuerce la palabra a Eva. Y en ese momento ella tenía que creerle a Dios o creerle al diablo. ¿Y qué fue lo que hizo? Le creyó al diablo. Eso es fe. Eso es fe. Hubiera podido mantenerse creyendo en Dios, pero prefirió creer al diablo y cayó. Por tanto, esa es la fe que se necesita para venir a Cristo y que todo lo que Dios tiene designado, decretado para salvación, sea efectivo en mi vida. Ahora, ¿por qué somos escogidos? Ya entendemos eso, ¿verdad? ¿Por qué somos escogidos? Porque Dios es presciente. Dios lo sabe todo. ¿Quién le puede quitar eso a Dios?
Y es por eso que desde antes, fíjate, por eso Efesios dice, desde antes de fundar el mundo, ya Dios en su presencia conocía quienes no iban a creer, y eso lo dice Jesús en Juan 6, se lo dice a los fariseos, quienes no iban a creer, y no lo dice, pero es deductible, quienes iban a creer. Y como él conocía quienes iban a creer, tiene un libro que se llama el libro de la vida, donde están escritos los nombres de todos los que están escogidos. Pero hay que entender que esa elección tiene que tener una base, un fundamento, que en ningún momento vaya en contra ni de la justicia, ni de la santidad, ni del amor de Dios. Porque Dios sigue siendo santo, justo y amor. Entonces eso es lo que nosotros tenemos que entender en cuanto a esta doctrina, que su objetivo es glorificar a Dios. O sea que la elección no revela al hombre de su responsabilidad de creer el Evangelio a fin de que se lleve a cabo personalmente la predestinación de hoy. Quiero saltar aquí todo lo que le he estado diciendo, el papel que juega la fe, que es tan importante. Inclusive sabemos que Martín Lutero fue un hombre muy temeroso de Dios. Claro, él viene de una formación católica y él siempre tenía un temor tan grande de Dios y un temor al infierno que era tremendo. La historia de él es muy impresionante. Y cuando él leyó Romanos 1:17, que dice, mas el justo por la fe vivirá, y que en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, transformó su vida entera, porque pudo entender que verdaderamente todo tiene que ver con la fe que uno ejerce en Dios y en sus promesas. Y por eso fue que su vida fue transformada. O sea que Dios nos dio el don de la fe a todos. Por eso nosotros siempre decimos, fíjense que el que no lo cree así, también cree en una expiación limitada. Lo cual es absurdo. Es totalmente absurdo creer que la expiación es limitada. Limitada quiere decir, de nuevo, solo para los escogidos, solo para los que Dios les dio esa fe especial. Cristo murió por esos nada más. No es así. Porque si fuera así, entonces Dios es injusto al llevar al hombre a juicio, condenarlo al infierno, por no creer en algo que él estaba imposibilitado de creer. Pero cuando nosotros decimos que la muerte de Cristo, su sacrificio, es eficaz para salvar a toda la humanidad, entonces ya sí no hay excusa, porque todos tienen el potencial de ser salvos. Es eficaz para toda la humanidad, obviamente eficiente en el creyente, porque requiere fe. O sea que no quiere decir que porque es eficaz para salvar a toda la humanidad, automáticamente la humanidad entera queda salva, lo cual así creen los episcopales, por eso que están en un error, ellos no creen en el infierno. Pero nosotros sabemos que la salvación es eficaz y eficiente en el creyente. Y siempre en este caso me gusta usar, quizás para los que lo escuchan por primera vez, pero es una ilustración muy apropiada, es tener un grave dolor de cabeza y tener un pote o una botella de calmante, de analgésico. Tener el pote no quita el dolor de cabeza, ¿verdad que no? Hasta que uno no se toma la pastilla, entonces se quita el dolor de cabeza. Exactamente así puede pensar en el sacrificio de Cristo. Ahí está el sacrificio de Cristo disponible para todos. Pero hasta que usted no se lo aplica a usted mismo, usted no es salvo. Y eso es lo que tenemos que entender
en cuanto a la doctrina de la elección, y eso es lo que nos lleva al conocimiento de la verdad, que es lo que a nosotros nos importa, no solamente estar en la verdad en el sentido de nuestro propio beneficio, nuestra propia conveniencia, pero también para poder ayudar a otros que pueden ser que estén en un error y no estén creyendo como uno. Y por eso es que nosotros estamos totalmente seguros de la salvación, y quiero, para terminar, que podamos leer Romanos capítulo 8, para que nos demos cuenta cómo lo primero que se menciona es la presencia de Dios, y de ahí manan todos los otros eslabones que llegan hasta la glorificación. Vamos a leer Romanos 8, 29 al 30. Porque a los que antes conoció, ahí está la presencia de Dios. Que el que la niegue no conoce a Dios, porque Dios es omnipotente, omnisciente, omnipresente. A los que antes conoció también los predestinó, o sea, los escogió, los eligió, le escribió su nombre en el libro de la vida, lo cual debe de ser razón para que nosotros alabemos y bendigamos a Dios, con un propósito. Nos predestinó ¿para qué? Para que fuésemos hechos conforme a la imagen de su Hijo, lo cual eso es lo que está haciendo el Señor en la vida de cada uno de nosotros, que cuando venimos a Cristo, el Espíritu Santo viene y entramos en un proceso santificador, un proceso que es todos los días, porque lo que Dios está haciendo es esa imagen que con la que Él nos hizo, que el pecado distorsionó, tiene que restaurarse. Y cuando hablo de imagen, me refiero, y ahí donde podemos ver cuánto hemos mejorado, cuánto necesitamos. Imagínense que todos mis pensamientos sean buenos, que todos mis sentimientos sean buenos, y que mis acciones también sean buenas. Esa es la imagen del Hijo que Dios quiere crear en nosotros. Por tanto, esto es una carrera larga, que como único vamos a poder llegar es cuando seamos glorificados. Pero por eso dice aquí que es para que Él sea primogénito entre muchos hermanos. Dice, y a los que predestinó, a estos también llamó. Ve que es el Señor quien llama, no fui yo quien fui a Él, sino Él fue el que me llamó, que fue lo que hizo con Adán y Eva cuando ellos pecaron. No fue que Adán y Eva vinieron directamente a donde estaba Dios a pedir perdón, ni arrepentido, ni nada de eso, sino más bien se escondieron. Y estando ahí escondidos, Dios los buscó y los llamó. Y no los llamó en pareja, los llamó individualmente, porque la salvación es individual. Y por eso les llamó diciendo, ¿dónde estás tú? Para que se dieran cuenta de su condición. Y de ahí fue que Dios obró la restauración en sus vidas. A los que llamó, a estos también justificó, o sea, los llama para que seamos justificados en el sacrificio de Cristo, que como único se satisfacen las demandas de santidad y justicia y de amor en Dios. Ya estamos hablando de aquí de un problema serio, jurídico, que tiene el hombre con el Creador. Por eso es que va a ir a juicio. Como único va a salir absuelto de ese juicio es siendo justificado en Cristo. Por eso dice Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. A los que justificó, a estos también glorificó, que es lo que estamos esperando cuando el Señor venga a buscar la iglesia, que se nos dé un cuerpo con nuevas demandas, con diferentes apetitos, donde podamos entonces ya glorificar a Dios y cumplir nuestro objetivo,
que fuimos creados por Cristo y para ser sus santos eternos adoradores. Entonces, entendemos aquí qué es lo que sucede en nuestras vidas y esta doctrina de la elección con la que empieza el libro de Tito. Así que vamos a seguir creciendo en el conocimiento de la verdad según vamos avanzando en este estudio. Señor les bendiga, hermanos.